En la fiesta, mi esposa anunció que teníamos una relación abierta. Yo solo dije, como desees, y luego invité a salir a su espectacular amiga delante de todos. Lo que ella respondió después dejó a toda la sala boquiabierta. Nunca imaginé que una tranquila tarde de viernes en la finca de los Worthington se convertiría en el momento en que todo cambió. Pero, a veces, la vida tiene su propio calendario, uno que no consulta tus planes. No se me escapaba la ironía de que aquella reunión, en particular, se suponía que celebraba nuevos comienzos. Marcus y Diana acababan de regresar de su viaje de aniversario a la Toscana, llenos de historias sobre el descubrimiento de cosechas excepcionales en viñedos familiares, y yo, de hecho, estaba disfrutando del evento de cata de vinos que habían organizado, comentando las complejas notas de un Burdeos de 2015 con Elena, una sommelier local que tenía ideas fascinantes sobre cómo el terroir afecta los perfiles de sabor. La velada había comenzado a la perfección. Había llegado temprano para ayudar a Marcus a preparar las estaciones de cata, había colocado las copas de cristal en el orden correcto, e incluso había sugerido el maridaje de quesos curados que hizo que todos elogiaran las bien pensadas combinaciones. La reunión era íntima pero sofisticada, quizás unas 30 personas de nuestro círculo social, todos profesionales de éxito que apreciaban el buen vino y la conversación inteligente, en lugar de los superficiales eventos de networking que Stephanie solía preferir. La finca Worthington ofrecía el telón de fondo perfecto, con sus ventanales que iban del suelo al techo y daban a unos jardines impecables, muebles antiguos que hablaban de generaciones de gusto refinado, y esa iluminación sutil que hacía que todos se vieran en su mejor momento, manteniendo al mismo tiempo una atmósfera de elegante sofisticación. Debería haber reconocido ese brillo particular en los ojos de Stephanie mientras se movía por la sala como un depredador acechando a su presa, esa misma mirada calculadora que ponía antes de hacer lo que ella llamaba sus movimientos audaces en situaciones sociales, que generalmente dejaban a alguien sintiéndose incómodo o menospreciado. Había estado inusualmente animada toda la noche, riendo demasiado fuerte de chistes mediocres, tocando los brazos de la gente mientras hablaba, y posicionándose en el centro de cada círculo de conversación como si estuviera actuando en lugar de participar. Todas las señales de advertencia estaban ahí, pero yo estaba demasiado concentrado en disfrutar de conversaciones significativas sobre arte, viajes y el fascinante proceso de envejecimiento del vino como para darme cuenta de que estaba preparando algo dramático. Se aclaró la garganta y golpeó su copa de champán con una cuchara de plata, y el tintineo del cristal cortó el murmullo de las conversaciones sobre colecciones de añadas, próximas inauguraciones de galerías y planes de vacaciones de verano en las regiones vinícolas europeas. A todos, tengo un anuncio emocionante que compartir, dijo, con esa voz de alegría forzada que usaba cuando quería controlar una sala y convertirse en el centro absoluto de atención. Las conversaciones se apagaron al instante, y 30 pares de ojos se volvieron hacia mi esposa, que estaba allí de pie con su vestido de cóctel de diseñador, pareciendo la dueña del momento y de todos los presentes. Yo la observaba desde el otro lado de la sala, aún sosteniendo mi copa de vino, mientras ella saboreaba el poder de haber conseguido el silencio absoluto de un salón lleno de gente exitosa. Víctor y yo hemos decidido adoptar un enfoque más moderno del matrimonio, continuó, su sonrisa se ensanchaba mientras se alimentaba de la atención como si fuera el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Vamos a abrir nuestra relación y a explorar conexiones con otras personas. Es realmente liberador, una vez que superas el pensamiento convencional. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el tic-tac del antiguo reloj de pie en la esquina, el suave zumbido de la vinoteca y lo que sonó como una brusca inspiración de alguien desde la dirección de la puerta de la cocina. Sentí como todas las miradas se desplazaban de Stephanie hacia mí, esperando mi reacción, probablemente esperando ira, vergüenza, una súplica desesperada, o tal vez incluso una confrontación dramática que les daría algo de qué hablar en las cenas durante meses. El peso de su atención colectiva debería haber sido aplastante, pero en cambio, me sentí extrañamente tranquilo, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. En lugar de eso, dejé con calma mi copa de vino en la mesa auxiliar de caoba, respiré hondo y miré directamente a Isabella, la colega de Stephanie de la Galería de Arte, que había estado de pie cerca de las puertas francesas que daban al jardín, observando toda la escena con esos inteligentes ojos oscuros a los que no se les escapaba absolutamente nada. Isabella era todo lo que Stephanie pretendía ser, genuinamente sofisticada sin ser pretenciosa, naturalmente elegante sin requerir validación constante, y brillante en su campo sin necesidad de anunciar sus credenciales a cada persona que conocía. Había estado participando discretamente en conversaciones reflexivas durante toda la noche, haciendo preguntas perspicaces sobre la selección de vinos,
compartiendo historias fascinantes sobre la autenticación de arte, y de alguna manera, haciendo que todas las personas con las que hablaba se sintieran más interesantes y valoradas. Isabella, dije, mi voz resonó claramente en la sala silenciosa con una confianza serena que me sorprendió incluso a mí. ¿Te gustaría acompañarme a la gala benéfica del Hospital Infantil el próximo sábado? Creo que será una velada encantadora, y pienso que disfrutarías de verdad de la subasta silenciosa. Van a presentar algunas piezas contemporáneas notables de artistas locales. La sala permaneció completamente congelada mientras los labios de Isabella se curvaban en lo que solo puedo describir como una sonrisa devastadora que, de alguna manera, lograba ser a la vez cortés y absolutamente letal. Miró directamente a Stephanie con esos ojos perspicaces, luego de nuevo a mí, y dijo con su voz culta, que de alguna manera lograba ser a la vez cálida y cortante: estaré encantada, Víctor. Y a diferencia de algunas personas aquí presentes, yo sí sé apreciar a un buen hombre cuando lo veo. La elegante reunión estalló en susurros de asombro y jadeos apenas contenidos, mientras las palabras de Isabella golpeaban la sala como un dardo perfectamente lanzado que encuentra su objetivo. Vi cómo la fachada de confianza de Stephanie se desmoronaba en tiempo real, su rostro pasando por la confusión, la incredulidad, finalmente, el pánico en estado puro, al darse cuenta de que su jugada de poder, cuidadosamente orquestada, acababa de fracasar espectacularmente de la manera más pública posible. La mujer que momentos antes había estado acaparando la atención de la sala con su audaz anuncio, ahora parecía alguien que acababa de ver cómo su castillo de naipes se derrumbaba con un fuerte viento. Su boca se abrió y se cerró sin palabras, mientras intentaba procesar que su propia colega, alguien a quien consideraba una amiga y aliada, acababa de declararse públicamente como una mejor opción, al tiempo que aceptaba una invitación a una cita para la que Stephanie, sin querer, había creado la oportunidad. Marcus y Diana intercambiaron una de esas miradas significativas que las parejas casadas perfeccionan después de años juntos, ese tipo de comunicación silenciosa que decía que discutirían esta velada en detalle una vez que sus invitados se fueran y pudieran analizar adecuadamente lo que acababa de ocurrir en su elegante salón. Noté que varios otros invitados luchaban claramente por no sonreír ante el inesperado giro de los acontecimientos, en particular Rebecca, de la Junta del Museo, que siempre se había sentido incómoda con la tendencia de Stephanie a dominar las conversaciones y a hacer que todo girara en torno a ella. La dinámica social en la sala había cambiado por completo, y todos podían sentirlo. Stephanie ya no era la titiritera que controlaba el drama de la noche, sino que se había convertido en la víctima de su propia manipulación. Isabella recogió su elegante bolso de mano negro de la mesa auxiliar donde lo había dejado antes, sus movimientos gráciles y deliberados mientras se preparaba para hacer lo que sospechaba sería una salida perfectamente sincronizada, que dejaría el máximo impacto. Se acercó a mí con la misma confianza serena que había mostrado toda la noche, extendiendo su mano en un gesto que era a la vez profesional y de alguna manera, íntimo. Te enviaré los detalles sobre el sábado por mensaje, dijo, su voz cálida pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Y gracias por pensar en mí. Es refrescante conocer a alguien que realmente cumple con sus invitaciones. La referencia directa a cumplir se sintió como otro golpe calculado a Stephanie, que era conocida por hacer grandes planes y compromisos sociales que, de alguna manera, nunca se materializaban en acciones reales. Luego, Isabella se dirigió a Marcus y Diana con una gracia social perfecta, agradeciéndoles por una velada tan memorable y una selección de vinos fascinante, antes de dirigirse hacia la puerta principal con una dignidad que hizo que todos los demás en la sala sintieran de repente que estaban presenciando algo significativo. Stephanie finalmente recuperó la voz, aunque salió más aguda y forzada que su tono controlado habitual. Espera, Isabella. Creo que ha habido algún tipo de malentendido aquí, gritó desesperadamente, dando varios pasos rápidos hacia su colega como si pudiera detener físicamente la situación para que no se saliera más de su control. Solo estaba conversando, ya sabes, siendo provocadora para generar una discusión interesante entre amigos. No iba en serio. La explicación sonó patética, incluso para mis oídos, y pude ver por las caras de los presentes que nadie se creía su repentino intento de reencuadrar su dramático anuncio como una charla informal de fiesta. Isabella se detuvo en el umbral, se volvió con esa sonrisa devastadora aún en su rostro, y pronunció lo que yo sabía que sería la frase que la gente más recordaría de esta noche. Oh, lo entendí perfectamente, Stephanie. Anunciaste que Víctor estaba disponible, y yo simplemente estoy aceptando esa generosa oferta. Después de todo, no puedes enfadarte porque otras personas muestren interés, cuando acabas de declarar públicamente que él está en el mercado.
La sala cayó en ese tipo particular de silencio que sigue a un golpe de gracia verbal perfectamente ejecutado. Y me encontré genuinamente impresionado por la habilidad de Isabella para convertir las propias palabras de Stephanie en una trampa de la que no podía escapar sin parecer aún más tonta de lo que ya parecía. Afuera, en el cuidado jardín de la finca, lejos de los susurros de asombro y las miradas incómodas de nuestros amigos en común, Stephanie intentaba frenéticamente convencerme de que su anuncio no era más que una broma provocadora, destinada a generar una conversación interesante entre gente sofisticada que podía apreciar un comentario social audaz. La luz de la luna, filtrándose a través de los árboles ornamentales, proyectaba sombras en su rostro mientras caminaba de un lado a otro por el sendero de piedra, sus tacones de diseñador resonando con urgencia contra las losas desgastadas que, probablemente, habían sido testigos de décadas de conversaciones dramáticas en ese mismo lugar. Yo permanecí en silencio junto a la fuente de mármol, escuchando el suave murmullo del agua, y observándola gesticular salvajemente mientras intentaba reconstruir su narrativa de una manera que, de algún modo, la convirtiera en la víctima de un malentendido, en lugar de la arquitecta de su propia humillación. Sabes que yo nunca querría realmente una relación abierta, insistió, su voz adoptando esa cualidad suplicante que usaba cuando se daba cuenta de que sus tácticas de manipulación habituales no estaban funcionando. Solo estaba tanteando el terreno, viendo cómo reaccionaría la gente ante un tema controvertido. Ya sabes cómo pueden volverse aburridas estas catas de vino, con las mismas conversaciones de siempre sobre añadas y notas de cata. Desmonté metódicamente sus excusas con la paciencia de alguien que finalmente había visto detrás del telón y ya no estaba impresionado por la actuación. Stephanie, llevas meses dejando caer indirectas sobre Derrick, el de tu galería, dije, viendo cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que había estado prestando atención a cosas que ella pensaba que yo había pasado por alto. Esas sospechosas sesiones de inventario nocturnas que, de alguna manera, solo lo requerían a ustedes dos, las reuniones con clientes de fin de semana que siempre parecían incluir restaurantes caros y nunca resultaban en ventas reales de las que pudieras hablar. Sus protestas defensivas se volvieron cada vez más desesperadas mientras intentaba reescribir la historia reciente, afirmando que Derrick era solo un colega que necesitaba orientación y que yo estaba interpretando demasiado unas interacciones profesionales inocentes. Estás siendo paranoico, dijo, pero su voz carecía de convicción y sus ojos seguían apartándose de los míos, como si buscara una ruta de escape de esta conversación. Le expliqué con calma que las relaciones abiertas funcionan en ambos sentidos, y que ella no podía establecer unilateralmente reglas que solo beneficiaran su agenda, mientras esperaba que yo permaneciera fiel y disponible cada vez que ella decidiera que necesitaba apoyo emocional o financiero. Si quieres explorar conexiones con otras personas, esa es tu elección, continué, con voz firme y mesurada. Pero no puedes sorprenderte cuando yo ejerzo la misma libertad que acabas de anunciar a 30 personas. Cuando se dio cuenta de que yo hablaba completamente en serio sobre la gala benéfica con Isabella, la fachada serena de Stephanie se hizo añicos por completo, como un cristal caro al chocar contra un suelo de mármol. La máscara de control sofisticado que había llevado toda la noche desapareció, reemplazada por un pánico puro y una furia desesperada que ya no podía contener ni disimular. No puedes estar planeando en serio seguir con esta farsa ridícula, dijo, su voz elevándose a un tono que probablemente llegó hasta la casa. Isabella solo estaba siendo dramática para causar efecto, tratando de avergonzarme delante de nuestros amigos. En realidad, no quiere salir contigo. La discusión se intensificó cuando amenazó con llamar a Isabella de inmediato y exigirle que cancelara, afirmando que, como su colega y amiga, Isabella le debía lealtad y debía respetar los límites de nuestro matrimonio. Le recordé que Isabella era una mujer independiente y exitosa que tomaba sus propias decisiones sobre con quién quería pasar el tiempo, a diferencia de la dinámica de control que Stephanie había intentado establecer en nuestra relación, donde esperaba dictar los términos sin enfrentar consecuencias por sus propias elecciones. Isabella puede tomar sus propias decisiones sobre el sábado, dije con firmeza. Y, francamente, después de ver cómo me has tratado esta noche, creo que ella ha demostrado mejor juicio en 5 minutos que tú en 5 años. Ese comentario golpeó más fuerte de lo que pretendía, pero me di cuenta de que también era más honesto que cualquier cosa que le hubiera dicho a Stephanie en mucho tiempo. La verdad era que el reconocimiento inmediato de Isabella de mi valía, su defensa instintiva de mi dignidad y su elegante manejo de una situación social imposible me habían mostrado lo que se sentía al ser valorado en lugar de tolerado. Durante los días siguientes, Stephanie alternó entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas, revelando la profundidad de su naturaleza manipuladora mientras recorría cada táctica de manipulación emocional de su considerable arsenal.
intentando desesperadamente recuperar el control de una situación que se había escapado por completo de su capacidad para manejar o tergiversar. Observé esta actuación con la fascinación distante de alguien que estudia un caso psicológico particularmente interesante, viendo finalmente patrones que había estado demasiado cerca para reconocer cuando todavía estaba emocionalmente invertido en mantener la paz a cualquier costo. El lunes por la mañana trajo llamadas telefónicas entre sollozos sobre cómo había cometido un terrible error y solo necesitaba que yo entendiera que estaba pasando por un periodo confuso en su vida en el que no sabía lo que quería. El martes llegaron mensajes de voz airados acusándome de ser vengativo y cruel, afirmando que estaba tratando de humillarla públicamente al seguir adelante con algo que ella había dicho en un momento de mal juicio, influenciada por demasiado champán y presión social. El miércoles trajo elaboradas explicaciones sobre cómo las parejas sofisticadas en las grandes ciudades a menudo discutían las relaciones abiertas como ejercicios intelectuales, y que yo estaba siendo provinciano y de mente estrecha al tomar sus comentarios literalmente, en lugar de entender el matizado comentario social que ella intentaba hacer. Descubrí la verdad real a través de Marcus, quien me llamó el jueves por la tarde con información que finalmente hizo que toda la velada encajara en un foco perfecto y patético. Pensé que deberías saberlo, dijo, su voz con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar noticias que son a la vez esclarecedoras y decepcionantes. Aparentemente, Derrick rechazó a Stephanie hace semanas cuando ella se le insinuó en esa inauguración de la galería en el centro. Rebecca lo escuchó de Jennifer, que trabaja con la novia de Derrick en la firma de marketing. Le dijo a Stephanie que no estaba interesado en mujeres casadas y le sugirió que trabajara en su relación contigo en lugar de buscar validación externa. El momento del anuncio público de Stephanie de repente cobró perfecto sentido. No había estado planeando buscar a Derrick como parte de alguna gran filosofía de relación abierta, sino que estaba tratando de salvar las apariencias después de ser rechazada, creando una narrativa en la que era ella quien elegía explorar opciones, en lugar de ser rechazada por alguien a quien había perseguido. La experimentación con un estilo de vida sofisticado era solo una elaborada tapadera para su orgullo herido y un intento desesperado de recuperar alguna apariencia de control sobre una situación en la que había sido claramente descartada por su objetivo. Durante una discusión particularmente acalorada el jueves por la noche, Stephanie reveló accidentalmente el alcance total de su planificación manipuladora cuando exigió que cancelara la gala benéfica, porque se suponía que yo debía luchar por nuestro matrimonio, en lugar de aprovechar realmente el acuerdo que ella había creado públicamente. No se suponía que esto funcionara así, y gritó, mostrándome finalmente la ira y la frustración reales que había estado ocultando detrás de sus sofisticadas explicaciones y apelaciones emocionales. Se suponía que tenías que molestarte, que rogarme que no lo hiciera, que demostraras que no podías vivir sin mí negándote a permitir que otras personas tuvieran acceso a nuestra relación. La admisión fue asombrosa en su cruda honestidad. Nunca había tenido la intención de abrir realmente nuestra relación, sino que había planeado usar la amenaza de ello como palanca emocional para hacerme más sumiso, más agradecido, más dispuesto a tolerar su comportamiento cada vez más arrogante sin cuestionar sus motivos ni exigir un trato igualitario. Su máscara se cayó por completo cuando continuó, se supone que los hombres deben ser territoriales con sus esposas. Se supone que debes alejar a otros hombres de mí, no invitarlos a acercarse o, peor aún, ir tú mismo tras otras mujeres. Me di cuenta de que, durante 7 años de sutiles menosprecios, correcciones públicas y manipulación emocional, todo había estado construyéndose hacia este momento de control supremo, en el que ella amenazaría con irse o compartirse con otros, y yo supuestamente entraría en pánico y me volvería más devoto, más servil, más dispuesto a aceptar cualquier término que ella dictara. El hecho de que yo, en cambio, hubiera aceptado con calma su anuncio e inmediatamente hubiera demostrado que la misma libertad se aplicaba a mí, había destrozado por completo su comprensión de cómo se suponía que debía funcionar la dinámica de nuestra relación. Ella esperaba lágrimas, súplicas, promesas desesperadas de ser mejor, más atento, más lo que fuera que ella afirmara que me faltaba, no una aceptación tranquila y una acción inmediata que tratara su anuncio como una oferta genuina de libertad, en lugar de una táctica de manipulación diseñada para aumentar su poder sobre mí. Después de que Stephanie intentara manipular a nuestros amigos en común llamándolos con versiones cuidadosamente elaboradas de los hechos que me pintaban como vengativo y emocionalmente abusivo, llegando incluso a contactar a miembros de mi familia con historias llorosas sobre cómo estaba destruyendo nuestro matrimonio por un malentendido, tomé la decisión decisiva de consultar a un abogado de divorcios y protegerme de lo que claramente se estaba convirtiendo en una campaña de difamación. Las llamadas telefónicas a mis padres fueron particularmente calculadoras.
Sabía exactamente qué botones emocionales presionar, describiéndose a sí misma como una mujer confundida que había cometido un error social y que ahora estaba siendo castigada por un esposo que se negaba a perdonar o a trabajar en su relación. Pintó mi decisión de asistir a la gala benéfica con Isabella como prueba de mi falta de voluntad para luchar por nuestro matrimonio, omitiendo convenientemente el contexto de que ella había anunciado públicamente el estado de nuestra relación abierta a 30 personas sin ninguna discusión previa o consentimiento de mi parte. Mi madre me llamó el domingo por la mañana, claramente molesta y confundida por la versión de los hechos de Stephanie, preguntándome por qué estaba siendo tan duro con alguien que obviamente estaba luchando y solo necesitaba compasión y comprensión para superar los problemas que la habían llevado a su mal juicio en la cata de vinos. Pasé una hora explicando el contexto completo de lo que realmente había sucedido, incluyendo los meses de comportamiento sospechoso de Stephanie con Derrick y su admisión de que todo el anuncio había sido diseñado como manipulación emocional en lugar de una genuina exploración de la relación. La revelación de que Stephanie había estado buscando activamente a otro hombre mientras, simultáneamente, intentaba hacerme sentir culpable por aceptar su declaración pública de apertura, finalmente ayudó a mi familia a entender por qué ya no estaba dispuesto a participar en lo que se había convertido en una relación fundamentalmente deshonesta, construida sobre la manipulación y el control en lugar del respeto mutuo y la verdadera asociación. La revelación de que ya había presentado la documentación preliminar con Patricia Blackwood, una de las abogadas de derecho de familia más respetadas de la ciudad, sumió a Stephanie en un pánico total, al darse cuenta de que su jugada de poder le había costado todo lo que realmente quería conservar, la seguridad financiera, el estatus social y el cómodo estilo de vida que conllevaba estar casada con alguien que había estado dispuesto a tolerar su comportamiento cada vez más arrogante. A cambio de lo que yo había creído erróneamente que era amor y compañerismo. Patricia había escuchado mi historia con el tipo de desapego profesional que proviene de años de ver patrones similares, tomando notas detalladas sobre el anuncio público de Stephanie, sus intentos de manipular nuestro círculo social y su admisión de que todo el escenario había sido diseñado como una palanca emocional en lugar de una renegociación genuina de la relación. Lo que describes es una manipulación emocional clásica con elementos de humillación pública, diseñada para aumentar su control sobre la dinámica de la relación, explicó Patricia durante nuestra primera reunión. El hecho de que ahora intente reencuadrar tu respuesta razonable como un comportamiento vengativo sugiere que está operando desde un manual de tácticas de manipulación, en lugar de un remordimiento genuino o un deseo de reparar el daño que ha causado. Intentó una última y desesperada manipulación apareciendo en mi oficina el martes por la tarde, con los ojos enrojecidos y promesas de terapia de pareja, consejería matrimonial y cualquier ayuda profesional que yo creyera que necesitábamos para superar lo que ahora caracterizaba como un fallo temporal de juicio, provocado por el estrés laboral y la presión social de sus colegas más progresistas de la galería. Haré lo que sea necesario, dijo, de pie en el umbral de mi oficina como una suplicante buscando perdón, su voz adoptando esa cualidad vulnerable que había perfeccionado para un máximo impacto emocional. Terapia, consejería, meditación, retiros. Lo que sea que creas que nos ayudará a volver a donde estábamos antes del viernes por la noche. Pero yo ya me había desvinculado emocionalmente de la dinámica tóxica que había definido nuestra relación durante años, viendo finalmente con claridad cuántas veces había sido manipulado para aceptar comportamientos inaceptables mediante actuaciones similares de vulnerabilidad y promesas de cambio que nunca se materializaron en modificaciones reales de conducta. La mujer que estaba en mi oficina no ofrecía un cambio genuino ni responsabilidad. Simplemente estaba intentando una táctica de manipulación diferente, ahora que sus métodos habituales no habían logrado el resultado deseado de mayor control y menor independencia por mi parte. Sus amigos comenzaron a contactarme en privado para expresar alivio en lugar de sorpresa, revelando que habían sido testigos durante años del trato condescendiente de Stephanie, sus correcciones públicas y el sutil socavamiento de mi confianza, pero no habían sabido cómo abordar los problemas evidentes sin crear un drama social o tomar partido en lo que parecían ser dinámicas de relación que yo estaba aceptando voluntariamente. Marcus me confió que él y Diana habían discutido en múltiples ocasiones lo incómodos que se sentían al ver a Stephanie menospreciar mis opiniones durante las cenas, interrumpir mis historias para ofrecer sus propias versiones y, en general, tratarme como un accesorio de su actuación social en lugar de un compañero igualitario en nuestro matrimonio. El proceso de divorcio avanzó rápidamente debido a nuestro acuerdo prenupcial y la falta de hijos, y los intentos de litigio vengativo de Stephanie fracasaron estrepitosamente cuando su propio comportamiento se convirtió en el foco principal de las declaraciones juradas y su abogado le aconsejó discretamente que aceptara los términos del acuerdo, en lugar de arriesgarse a que sus tácticas manipuladoras fueran expuestas en un juicio público.
Patricia me había advertido que los cónyuges vengativos a menudo intentan alargar los procesos de divorcio como una forma final de control y castigo, pero el caso de Stephanie se desmoronó cuando su propio abogado se dio cuenta de que la historia de su cliente seguía cambiando y que teníamos pruebas documentadas de su anuncio público, sus intentos de manipular a amigos en común y su admisión de que todo el escenario había sido diseñado como una palanca emocional en lugar de una renegociación genuina de la relación. Incluso la propia hermana de Stephanie llamó para disculparse por no haber hablado antes sobre los problemas evidentes que había observado a lo largo de los años, admitiendo que la familia había estado esperando a que yo finalmente me defendiera y que se habían sentido cada vez más incómodos viendo el trato de Stephanie hacia mí durante las reuniones familiares. Todos veíamos cómo te hablaba, dijo Jennifer durante nuestra conversación telefónica, su voz cargada de arrepentimiento y genuina preocupación. La forma en que te corregía delante de todos, descartaba tus opiniones, hacía esos pequeños comentarios hirientes que se suponía que eran bromas pero que nunca se sentían graciosos. Mamá y yo hablábamos de ello constantemente, pero no sabíamos cómo decir algo sin empeorar las cosas para ti. Asistí a la gala benéfica con Isabella, y nuestra velada juntos reveló una química natural y un respeto mutuo que pusieron de relieve todo lo que faltaba en mi matrimonio, de maneras que fueron a la vez esclarecedoras y, sinceramente, bastante sanadoras. Después de años de andar con pies de plomo alrededor de alguien que parecía encontrarle defectos a todo lo que yo hacía o decía. Isabella era el tipo de mujer que hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo, escuchaba mis respuestas sin interrumpir para insertar sus propias experiencias y, de alguna manera, me hacía sentir que mis pensamientos y opiniones realmente le importaban a alguien más que a mí mismo. La subasta silenciosa presentó algunas piezas notables de artistas locales, y la experiencia de Isabella en la curaduría de arte hizo que la noche fuera genuinamente educativa y entretenida, en lugar de otra obligación social en la que pasaría la noche gestionando el estado de ánimo y la actuación social de otra persona. Pareces diferente de cómo estabas en la cata de vinos, observó mientras examinábamos una fascinante pieza de técnica mixta que incorporaba fotografía vintage, con elementos escultóricos contemporáneos. Más relajado, más tú mismo, menos como si estuvieras calculando constantemente cómo podrían ser recibidas o malinterpretadas tus palabras. Su observación fue sorprendentemente precisa. Había estado monitoreando inconscientemente mi propio comportamiento durante años, tratando de anticipar las reacciones de Stephanie y ajustar mis respuestas naturales para evitar desencadenar sus críticas, correcciones o técnicas de humillación pública. Aunque Isabella dejó claro que no estaba interesada en ser una relación de rebote o en involucrarse en las complicadas secuelas de mi matrimonio, desarrollamos una amistad genuina basada en la honestidad, los intereses compartidos y el respeto mutuo, en lugar de la manipulación, el control o el tipo de dinámica transaccional que había caracterizado mi relación con Stephanie. Creo que necesitas tiempo para redescubrir quién eres cuando no estás constantemente defendiéndote o tratando de gestionar la volatilidad emocional de otra persona, dijo con el tipo de honestidad directa que yo había olvidado que podía existir en las relaciones con las mujeres. Obviamente eres un hombre considerado e inteligente, pero pareces sorprendido cuando la gente te trata con respeto y consideración básicos. 6 meses después del incidente de la cata de vinos, me encontré con varias personas de aquella noche que mencionaron que no les sorprendía el resultado del divorcio y que la mayoría de nuestro círculo social había estado esperando en privado que yo finalmente reconociera lo que todos los demás podían ver claramente. Rebecca, de la Junta del Museo, de hecho me agradeció por finalmente enfrentarme al comportamiento de Stephanie, diciendo que ver su humillación pública hacia mí había hecho que todos se sintieran incómodos, pero que nadie sabía cómo abordarlo sin crear un drama adicional o ponerme en una posición aún más difícil con alguien que era claramente hábil en la manipulación emocional y el control social. Un año después, asistí a otra cata de vinos en la misma finca Worthington donde todo comenzó. Pero esta vez, estaba genuinamente relajado y disfrutando de conversaciones significativas, sin el constante trasfondo de ansiedad por gestionar el estado de ánimo, la imagen o la actuación social de otra persona que había caracterizado mis visitas anteriores a reuniones sociales. No se me escapaba la ironía de que Marcus y Diana me hubieran invitado específicamente de nuevo a lo que se había convertido en una tradición anual, y varias personas mencionaron cuánto más cómodo y seguro parecía en comparación con la persona tensa e hipervigilante que habían observado durante mi matrimonio. Realmente podía concentrarme en el vino, participar en conversaciones auténticas sobre arte y viajes, y expresar mis opiniones sin calcular mentalmente si mis palabras desencadenarían críticas, una corrección pública o alguna forma de castigo social diseñado para mantenerme a raya y preservar el sentido de control de otra persona sobre nuestra dinámica de relación.
Isabella estaba allí con su nuevo novio, James, un colega curador de arte que se especializaba en esculturas contemporáneas y había regresado recientemente de un año sabático de investigación en Italia, estudiando técnicas de restauración del Renacimiento. Todos compartieron una conversación amistosa conmigo que demostró los límites saludables y el respeto mutuo que había aprendido a esperar y exigir en todas mis relaciones, tanto románticas como platónicas, después de pasar demasiados años aceptando un trato que disminuía mi confianza y me hacía cuestionar mis propias percepciones de la realidad. «Te ves genuinamente feliz», observó Isabella mientras discutíamos la selección de vinos de la noche y las fascinantes historias que Marcus había compartido sobre el descubrimiento de pequeños viñedos familiares durante su reciente viaje al Valle del Loira. «Hay algo diferente en tu energía ahora, como si ya no llevaras un peso invisible sobre tus hombros». Cuando alguien mencionó la reciente mudanza de Stephanie a San Francisco para lo que describieron como un nuevo comienzo y nuevas oportunidades profesionales en una galería especializada en instalaciones modernas, me di cuenta de que no sentía más que una genuina indiferencia hacia las elecciones de vida de mi exesposa y cualquier narrativa que estuviera construyendo sobre sus razones para dejar la ciudad donde había forjado su reputación profesional. La ausencia de cualquier reacción emocional, positiva o negativa, fue quizás el indicador más fuerte de cuán completamente había superado la dinámica tóxica que había definido 7 años de mi vida, y cuán exitosamente había reconstruido mi sentido de autoestima en torno a estándares y expectativas más saludables. Había aprendido a valorar a las parejas que me construían en lugar de derribarme sistemáticamente, que apoyaban mis metas en lugar de socavar mi confianza, y que trataban nuestra relación como una verdadera asociación en lugar de una oportunidad para que una persona mantuviera el control sobre otra a través de la manipulación emocional, la humillación pública y campañas cuidadosamente orquestadas diseñadas para mantenerme agradecido por cualquier atención o afecto que recibiera. Había comenzado a salir con alguien nuevo, Caroline, una planificadora financiera que compartía mi aprecio por la planificación reflexiva, la conversación genuina y el tipo de confianza tranquila que proviene de conocer tu propio valor sin necesidad de demostrarlo constantemente a expensas de otra persona. Ella tenía su propia práctica exitosa, su propio círculo de amigos y sus propios intereses que perseguía con la misma dedicación metódica que yo aportaba a mi trabajo, creando una dinámica de relación basada en el respeto mutuo y la compatibilidad genuina, en lugar de la manipulación, el control o el agotador trabajo emocional de gestionar constantemente las inseguridades y la necesidad de validación de otra persona. Reflexionando sobre aquella noche crucial en la cata de vinos, reconocí que el intento de Stephanie de humillarme públicamente y establecer su dominio a través de su calculado anuncio, en realidad me había liberado de una relación que estaba erosionando lentamente mi confianza, mi autoestima y mi capacidad para reconocer dinámicas de relación saludables cuando las encontraba. No cambiaría un solo detalle de cómo se desarrollaron los eventos esa noche de viernes, porque me llevaron a descubrir mi propio valor, a establecer mejores estándares sobre cómo merezco ser tratado, y en última instancia, a encontrar la felicidad genuina con alguien que apreciaba mi carácter en lugar de verme como un recurso para ser explotado o un objetivo para su propia manipulación emocional. La cata de vinos que había comenzado como el intento de Stephanie de controlarme y humillarme, se había convertido en el catalizador de la mejor decisión que he tomado en mi vida, elegir valorarme lo suficiente como para alejarme de alguien que veía mi dedicación y lealtad como debilidades para ser explotadas, en lugar de cualidades para ser atesoradas y correspondidas en una verdadera asociación construida sobre el respeto mutuo y el amor auténtico.